Buenos días y vamos a esperar unos minutitos para que las personas que también se han registrado puedan ingresar. Bien, vamos a empezar. Buenos días, mi nombre es Paula Chincha, soy abogada de Mond Group y es un placer para mí poder hacer esta presentación el día de hoy, conjuntamente con la señora Norma Pinchi, que es nuestra auditora corporativa. Y el tema de hoy es Perú Soft Landing para empresas proveedoras de la minería. Bien, yo quiero partir con una pregunta, creo que es la más importante. ¿Por qué ser proveedores mineros en Perú? La primera razón es porque Perú es un país minero. Esta antigua tradición minera que se mantiene y se cultiva hasta la actualidad es gracias al potencial geológico que tenemos y a la presencia de la cordillera de los Andes, que nos brinda una gran variedad de recursos minerales. Tanto es así de que el Perú es el primer, es el que cuenta con mayor reservas
de plata en el mundo y diferentes recursos minerales en Latinoamérica. Y también es importante indicar de que el Perú se mantiene como el segundo productor de cobre y zinc a nivel mundial. Pero esta situación no solamente es el reflejo de la gran cantidad de reservas minerales o de la gran producción de la actividad minera en el país, sino también de la estabilidad normativa, la cual se mantiene a lo largo de los años a pesar de que existen diferentes gobiernos y la situación política. Otra de las razones que también creo importante para convertirse en un proveedor minero en el Perú es las grandes oportunidades laborales. Perú se ha posicionado como uno de los países eh, con mayor inversión minera. Hay en el país, aquí hay empresas mineras con prestigio internacional, ¿no? Que les está yendo muy bien. Y esto ha generado también de que se creen empresas en las cuales se conviertan como proveedores y contratistas mineros. Y aquí ya voy a ir entrando un poco al tema y la importancia de los proveedores mineros en la cadena de suministros. Hace unos años, más o menos unos 2 años, se publicó un estudio sobre los proveedores mineros aquí en el país y arrojó de que las compras de las empresas mineras a los proveedores mineros fue más o menos de 10.000 millones de dólares. Entonces, ahí podemos verificar la importancia de este sector dentro de la minería. Pero, ¿cuáles son estos productos que las empresas mineras demandan, ¿no? A mayor cantidad. Son los productos y maquinarias, equipos eléctricos, productos textiles o equipos de protección personal. Sabemos de que actualmente las empresas mineras buscan hacer una minería responsable y sostenible. Entonces, por ello también están buscando a proveedores que cumplan con esos estándares de calidad. ¿Cuáles son esos puntos claves para que una empresa minera seleccione a una empresa como proveedora? Primero, la innovación. Es muy importante que le entreguen nuevas tecnologías para que ellos puedan hacer sus labores de manera más eficientes y rápidas. También de que tengan un sistema de identificación de riesgos, de que realicen actividades con respecto al medio ambiente, sin llegar a índices de contaminación, o que sean responsables socialmente, es decir, que respeten los derechos humanos. Otro punto súper importante y que a la fecha está siendo muy requerido por las empresas mineras es que tengan un programa de compliance, es decir, que hayan implementado políticas de cumplimiento, como por ejemplo canales de denuncias o políticas antisoborno, códigos de conducta. Y otro punto también importante es el cumplimiento de las normas laborales. Valga decir de que las empresas proveedoras cumplan con pagarle a sus trabajadores, que esto estén en planillas y que también se les paguen los beneficios sociales. ¿Cómo es el procedimiento en Perú para ser proveedor minero? Es importante destacar de que no existe un trámite homogéneo para todas las empresas mineras, porque este registro se realiza por empresa minera. Entonces, no es igual para todos. Lo que generalmente suele pasar son estos puntos que le voy a mencionar a continuación. Primero, hay que acceder a la plataforma web de la empresa minera con la cual se quiere trabajar. Luego se tiene que crear un usuario y por ende una contraseña. Una vez que se haya pasado con esto, eh, la empresa minera nos va a requerir que realicemos un autorregistro, ¿ya?
que completemos la información de nuestra empresa, ¿sí? Nos van a pedir dirección, datos del representante legal, información financiera, incluso en algunos casos van a pedir de que se adjunte documentación. Otro paso también que está dentro del procedimiento para registrarse como proveedor minero es el proceso de homologación. Este proceso de homologación generalmente no lo hace la misma empresa minera, sino lo hace una empresa dedicada para esto, ¿no? Y esta empresa evalúa temas como el tema financiero, el tema legal, el tema operativo, el tema comercial, de acuerdo a los estándares que la empresa minera ha indicado. Una vez que se pasa el proceso de homologación, ya se aprueba el registro por parte de la empresa minera y por ende estarías en la base de datos en el caso esta empresa minera quiera realizar, y lo más común es una licitación. ¿Y cómo se realiza este proceso de licitación en Perú? Es la empresa verifica su base de datos de acuerdo al producto o servicio que quiera obtener y envía un correo electrónico, te invita a participar del proceso de licitación. Y luego está también la compra directa. He podido investigar de que las empresas mineras no solamente verifican su base de datos para poder obtener un producto o servicio, sino también algunas empresas mineras van a la base de datos de estas empresas que realizan la homologación, ¿ya? Porque para ellos ya todo está el check, ¿no? Ya todo está completo, ya ha pasado por este proceso de evaluación, entonces, en teoría, los riesgos son mínimos. Entonces, verifica esta base de datos de estas empresas que realizan la homologación y los invitan a participar de las licitaciones. Bien. Otro grupo grande dentro de las empresas que ofrecen productos o servicios a la minería en el país están los contratistas mineros, que no son otra cosa que aquellas empresas mineras o aquellas empresas, perdón, que realizan actividades de exploración, explotación, beneficio o desarrollo. Son totalmente independientes de las empresas mineras. En el Perú, para convertirse un contratista minero, hay que estar registrado ya valga la redundancia, en el registro de contratistas mineros que está a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Por ende, hay que presentar una solicitud al Ministerio de Energía y Minas y dentro de los requisitos está adjuntar la partida registral. Con esto quiero decir de que es necesario que estén constituidos en Perú. Otro dato importante también, o otra razón importante para convertirse en proveedor minero en el Perú, es la cartera de proyectos mineros. Actualmente, eh, de acuerdo al boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas, el Perú cuenta con una cartera de 51 proyectos de inversión minera. Estos proyectos ya tienen una inversión para poder realizar la construcción de infraestructura para realizar actividades de explotación y beneficio. Y por otro lado tenemos 70 carteras o 70 proyectos de exploración con una inversión total de 521 millones de dólares. El Perú, actualmente el gobierno está trabajando en una especie de estrategia a fin de reducir significativamente la tramitología por el exceso de burocracia en poder darle el ok a los proyectos mineros y también está buscando acelerar la ejecución de estos proyectos. ¿Ya? Entonces es como una política que actualmente está vigente. Otra razón importante para convertirse en proveedor minero es el crecimiento de la actividad minera. Actualmente,
existen ya en operación 324 unidades en exploración y 655 unidades de explotación, lo que representa más o menos el 1,47% del territorio nacional. También es importante tener en cuenta de que en el país ha crecido mucho la producción minera, sobre todo del oro, de la plata y del estaño. Por último, y creo que también es súper importante, es que en el país hay un tratamiento igualitario en la inversión minera. Los países que mayormente invierten aquí en el Perú son China, Canadá, Estados Unidos, México y el Reino Unido. Por último, y antes de pasar ya con la señora Norma Pinchi, quería decirles de que en el caso de que alguna empresa proveedora gane un proceso de licitación con una empresa minera, los contratos más o menos duran de 2 a 3 años, ¿ya? Y como ya lo había dicho antes, requieren de que sí estén constituidos en Perú, que tengan más o menos una antigüedad de 2 años. Y estos son algunos también de los criterios que toman en cuenta para poder elegir a una empresa para que sea proveedora. Bien, señora Norma. Ok, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ahora me toca a mí hacer un poco el resumen de cómo es la organización en el Perú para que ustedes puedan hacer el soft landing con un poco más de conocimiento. Entonces, tenemos una serie de normatividad que realmente se mantiene durante el tiempo, ¿no es cierto? Y lo más importante es que la inversión extranjera recibe el mismo tratamiento que la inversión peruana, ¿no? En ese sentido, digamos, hay igualdad en el tratamiento de la inversión. ¿Ok? Entonces, acá tengo una serie de razones que les he puesto allí para que ustedes puedan ir viendo en cada cosa, ¿no? También tenemos, es importante acá porque hay libertad de comercio, industria, exportación e importación para ambos inversionistas. ¿Ok? Entonces, también acá en el Perú tenemos la libertad de negociar, por ejemplo, en moneda nacional, que son los soles, como también en dólares. Entonces, el comercio se puede realizar desde la facturación, la cobranza, ¿no es cierto? Y también tener cuentas en moneda extranjera, normalmente en dólares americanos, ¿no? Otra cosa importante es que los socios, por ejemplo, no necesariamente tiene que haber un socio peruano, el 100% de socios pueden ser extranjeros, ¿no? Ya vemos después el tema de la representación legal, que es otro aspecto, ¿no? En la representación legal sí nos piden, o sea, acá el representante legal básicamente es el gerente general y uno o más apoderados que pueden tener las mismas prerrogativas, ¿no? Entonces, los representantes legales sí tiene que ser un extranjero con carnet de extranjería o un peruano residente, ¿ok? Pero para socios, no. Para socios pueden ser totalmente extranjeros, ¿ok? Asimismo, tampoco no tenemos una restricción para que el capital, sus utilidades, sus dividendos, los pagos que se les pueda hacer de sus facturas, no tenemos restricción, no pasa por el Banco Central, directamente solamente es una transferencia bancaria y lo que cobran los bancos es sus honorarios, ¿no? Hay un pequeño impuesto que se llama el impuesto ITF a las transacciones financieras, que es el 0,004%, que más que el monto, lo que importa es el movimiento, porque la administración tributaria acá, que es SUNAT, acá SUNAT no solamente administra los tributos internos, sino también los aduaneros. Es una super institución, ¿ok? Entonces, a través de esta ITF, pues puede ver nuestros movimientos que tienen las empresas, ¿no? Y allí, pues por eso se recomienda que todos los movimientos bancarios sean sustentados, ¿ok? En ese sentido sí es importante eso porque prácticamente la administración
puede deducir cuántos son los ingresos, cuántos han sido los movimientos y qué es lo que más revisa, las causas de los ingresos y las causas de las salidas. Si han salido por dividendos, tendrían que haber pagado su impuesto, y si ingresa, si es un préstamo, su capital, eso sí es importante tenerlo sustentado. En el crédito interno, efectivamente, también es evaluada la inversión extranjera tan igual como a las empresas peruanas, es decir, que ven el historial, ¿no es cierto?, para que puedan tener acceso al crédito. Es por esa razón que las empresas cuando recién vienen y tienen filiales en Perú, normalmente su matriz les hace préstamos iniciales, ¿no? Hasta que tengan un historial y puedan, bueno, ver o evalúan los créditos peruanos para que la empresa se mantenga por sí misma. Claro, hay que ver las tasas también que tiene, ¿no? Eh, bueno, en general entonces tenemos esta libertad y también tenemos, aprovechamos los convenios para evitar la doble tributación, ¿cierto? Y también tenemos el acuerdo con la CAN, que es la Comunidad Andina, ¿no? Y los tratados de libre comercio, que eso facilitan también el negocio internacional. En el tema de la minería, sí tenemos, por ejemplo, aplicamos en los convenios y este acuerdo, porque sí traen personal especializado que dirija, por ejemplo, un sector o la obra. Entonces, sí hay operaciones en operaciones internacionales en el sector minero, ¿ok? Que hay que mirar cada caso. Podemos pasar al otro, por favor, Paula. Ya. Entonces, ya llegando, ustedes han evaluado, ¿no es cierto? Y justamente con lo que decía Paula, que es necesario de repente tener una empresa constituida en Perú, y hay diferentes formas. Sin embargo, nosotros recomendamos en la mayoría de casos, ¿no? Que sea una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué razón? Porque aquí necesita solamente dos socios. Ahora, generalmente puede ser el socio mayoritario, puede ser la matriz, ¿no? Donde esté, y con el 99.9% de participación. Y el otro socio puede tener una acción. O sea, no hay limitaciones en el número de acciones, sino en la cantidad de socios, que tienen que ser dos, como mínimo, en esta sociedad anónima cerrada. Asimismo, es importante porque no necesitan directorio, que posteriormente quieren implementarlo, no hay problema, pero inicialmente pueden hacerlo sin directorio, ¿ok? Y eso normalmente porque cuando ustedes todavía recién llegan, ¿no es cierto?, no conocen mucha gente, y para tener un directorio pues tienen que ser como mínimo tres personas, ¿no? De confianza, que manejen la compañía. Entonces, en principio no, pero después cabe la posibilidad de tenerlo, ¿ok? Y después en el resto de, digamos, de todos sus órganos obligatorios, sí, igual que la sociedad anónima, tiene su junta general y su gerente general. Cuando no hay directorio, el gerente general asume la responsabilidad del directorio, ¿no? La duración normalmente es indeterminada, ¿no? Y como les decía, no hay límite en la salida de los dividendos. Lógicamente que si se tiene pérdidas en la compañía, ¿no es cierto?, no puedo sacar un dinero pues como dividendo y pagar el impuesto solo a dividendos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay esa limitación. Hay algunos casos especiales. Otra cosa importante, no hay un mínimo de capital social acá, pero del capital social sí se tiene que pagar en efectivo, depositar en la cuenta bancaria que se crea para tal efecto, el 25% de ello. Entonces, ahí siempre les recomiendo que hagan un pequeño un flujo de caja, ¿no es cierto?, que se hace antes de la inversión, en donde cuánto le van a necesitar más o menos en un periodo de 3 meses, 4 meses, ¿no es cierto? Para que eso sea el capital social. De tal forma que pago un 25%, por ejemplo, si yo creo que mi primer ingreso va a ser de aquí a casi un año, entonces voy a depositar, necesito $10.000. Entonces tengo que pagar 2.500 y el resto lo puedo ir pagando conforme la empresa requiere la caja, ¿no? Entonces hay esta facilidad con lo que es el capital social. Eh,
Como les decía, hay algunas empresas que sí requieren un capital mínimo. Es el caso de los contratistas mineros. Es por ello que en muchos casos hemos tenido que hacer incrementos de capital, sea en efectivo o vía capitalización de la deuda, porque al principio han hecho préstamos a la compañía, pero necesitan por lo menos 100 UITs para que puedan ellos registrarse como contratistas mineros, que tiene todo ya. Paula conoce ese tema del registro minero, ¿no? Y también hay otra empresa que no va al caso, pero igual lo menciono, como por ejemplo la intermediación laboral, porque acá es muy controlado como en muchos países, ¿no? Entre ellos hay un mínimo más o menos como de $50.000 que tienen que tener de capital social y además son solidarios con respecto al personal. ¿Ok? También en los contratistas mineros pasa eso, ¿ya? En los contratistas mineros que toman personal y hay algún problema con el trabajador, la minera es solidariamente responsable. Por tal razón es que las mineras son exigentes con estos contratistas. En algunas ocasiones nos han pedido, por ejemplo, auditorías laborales para ver si están en la nómina, si están pagándole sus remuneraciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en el caso del sector minero, son, digamos, exigentes en este tema. El siguiente, por favor, Paola. He tratado de hacer un resumen, lógicamente, porque acá la idea es darles una idea a ustedes de cómo es nuestro sistema para que puedan mirar. En algunas ocasiones hacen comparaciones, etcétera, ¿no? Y los impuestos más importantes son el impuesto a la renta, que acá es 29,5%, es el impuesto a la renta anual. Pero mes a mes, igual que en Chile, por ejemplo, que es el PPM, ¿no es cierto? Acá se llama pagos a cuenta mensuales, se hacen, eso es para un tema de caja, ¿no? Se hacen pagos del 1,5% al comienzo del año. Cuando recién empieza la empresa, los pagos a cuenta es el 1,5 de sus ventas, ¿ok? Y al final del año ya se hace pues la declaración jurada que ya conocen muchos y se aplica el 29,5%. Me han preguntado, por ejemplo, si para el caso de Chile, ¿no es cierto?, eso constituye crédito en Chile. Y efectivamente, ese 29,5% pagado en el Perú empresarial es crédito en Chile y se reparte, lógicamente, según la participación de cada socio. ¿Ok? El otro impuesto importante es cuando sale el dinero por dividendos. Entonces, en el Perú, la empresa le tiene que retener el 5% y se le transfiere en dinero el 95%. También ese 5% constituye crédito para el socio en Chile, de ser el caso de Chile, ¿no? El otro impuesto importante es el impuesto general a las ventas, que es el IVA, ¿no? Pero acá se llama IGB, que creo que somos los únicos que lo llamamos así, pero es el IVA a nivel internacional. Y se aplica sobre la prestación, bueno, acá ya vamos a ver, he hecho un cuadrito ahí, la tasa es del 18%, ¿ok? Para lo que es el impuesto general a las ventas. Hay una pequeña, aquí hay que, bueno, ya es el caso concreto, porque no todos están afectos a ello, que, por ejemplo, en los servicios, tú pones tu factura de 100 más tu 18% de IGB, porque acá en el Perú todos los servicios están grabados con IGB. O sea, hay muy pocas exoneraciones a ello y hay una lista de qué productos, de la venta de qué productos están exonerados, pero en general los servicios todos están grabados, ¿ok? Entonces con el 18%. Entonces yo tengo mi factura de 100 más mi 18, total 118. En algunos servicios, casi en todos, por no decir todos, se le tiene que hacer una retención. Entonces yo no te voy a pagar los 118, sino te voy a, por ejemplo, si hay en el caso de ese tipo de servicio, 10% de retención, se llama en realidad detracción, ¿ok? Entonces, deposito en una cuenta que es solamente para pago de impuestos y la diferencia sí se les paga en su cuenta comercial. Eso es importante conocerlo por un tema de caja. No puedes contar con tus 118 de inmediato, ¿ok? Sino menos eso 10%,
pero cuando ya pagas tus impuestos vas a tomar de ese otro fondo. Es para un tema de caja. Otro tema que es bueno conocer es la unidad impositiva tributaria, que actualmente en el Perú ha subido, sí. El año pasado fue 4.950, ahora es 5.150 soles, que es aproximadamente $1.391 para este año. ¿Ok? Este cambia año a año, se dice que de acuerdo a la inflación, ¿no? Normalmente, y es buena referencia para todo, como ustedes han visto. Contratistas mineros, ¿cuánto tienes que tener? 100 UITs. Multa por no haber registrado tu trabajador, 50 UITs. Exoneración de no vas a pagar impuesto a la renta, bueno, por ejemplo, si determinada venta de bienes, también con referencia a la UIT. Es importante este índice tenerlo en cuenta. ¿Ok? La siguiente, por favor, Estefana. Ya, entonces acá un pequeño detalle de los impuestos más importantes que son el IGB y el impuesto a la renta, ¿ok? En el IGB, casi en todos los países tenemos los mismos supuestos, ¿no es cierto? Grava todo lo que son la venta de productos y servicios y las importaciones. ¿Por qué he puesto, digamos, énfasis en lo que es prestación y utilización de servicios? Porque es aquellos que nos prestan desde el exterior y tenemos que evaluar si acá se graba o no se graba con el IGB. Si voy a usar acá, sí lo uso. O sea que por lo tanto, perdón, sí aplico el IGB. Entonces, ¿qué es lo normal? Para eso les comento por un tema de negociación, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan con su filial acá o con su cliente. Entonces, yo te vendo mi servicio a 100, pero el IGB lo asume la compañía peruana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el primer día voy a pagar un IGB de no domiciliado, pero después lo voy a usar como crédito fiscal. Es por eso que en las negociaciones, cuando ustedes hagan, no entre el IGB porque eso lo asumimos como empresa peruana, ¿ok? Entonces es bueno tener en cuenta ello. Y luego, en cuanto a lo que es, ya les expliqué también la detracción que existe con este impuesto, ¿no? Eh, y también acá, que ya vamos a ver cuando voy avanzando el tema, en el caso de las importaciones, también grava el IGB. Y ahí hay un tema especial también que veremos en la siguiente lámina. En cuanto al impuesto a la renta, efectivamente todos tenemos que hacer nuestra declaración jurada, solamente que, y esto creo que es general en varios países, los domiciliados, acá se llama domiciliados, ¿no? Que es un término un poquito diferente a la residencia, ¿ya? El domiciliado es para efectos tributarios, ¿ya? Y cuando somos domiciliados, tenemos que declarar las rentas de fuente mundial. Cuando la empresa se constituye en el Perú, es domiciliado, porque está en los registros públicos de Perú, ¿ok? Y en el caso de no domiciliados, entonces solamente tengo que declarar las rentas de fuente peruana, nada más. Es el caso, que no lo comenté más, pero bueno, ahorita lo hago, es en el caso de las sucursales. La sucursal en realidad es una empresa que no llega a tener autonomía porque también depende de una matriz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la sucursal solamente declara sus rentas de fuente peruana, pero lo negativo puede ser que pues pierde todos los beneficios de los convenios, si es que hace operaciones que tienen que ver con los convenios de doble imposición, ¿no? El ejercicio gravable también es como la mayoría, no todos, ¿no? No todos los países, pero como la mayoría de nuestros países es el calendario, es decir, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿ok? Nosotros tenemos una presentación anual que depende del número de RUC. Todos tenemos acá el RUC que tiene 11 dígitos y sacan un cronograma, la SUNAT saca un cronograma y dice cuándo es el último día de presentación del impuesto. Es decir, que si mi fecha de vencimiento es, por ejemplo, el 29 de marzo, yo puedo presentar desde el día 2 de enero mi declaración jurada hasta el 30 de marzo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es la fecha de vencimiento, ¿ok? No es en un solo día, como en otros países, ni tampoco en determinadas fechas. Es desde el primer día hábil hasta esa fecha de vencimiento.
Lógicamente, si la presento después, hay una multa por ello, ¿no? Por no presentación. Esto normalmente se da entre la última semana de marzo y la primera semana de abril. En esas 2 semanas es que se hace la presentación de declaraciones juradas. Sí pedimos las cosas con tiempo, porque justamente para esas épocas la plataforma de la administración tributaria está full, a veces se para, ¿no es cierto? Y bueno, estamos ahí 11:30 de la noche rogando que funcione para que pase la fecha. Entonces sí pedimos ahí un poco de colaboración para que nos den los sustentos, ¿no? Los sustentos contables para el tema. Acá para conocimiento de las categorías, porque, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, la empresarial es primera categoría, acá es la tercera categoría. Para nosotros las rentas empresariales son las rentas de tercera categoría. Entonces, cuando ustedes escuchen y conversen, ya saben que eso es de tercera categoría, ¿ya? Y las que son rentas de capital, que pueden ser de persona o de empresas, es la primera, bueno, personas, perdón. El resto de rentas es para personas, porque todas las rentas que produzca una empresa de cualquier tipo son rentas de tercera categoría. Es decir, que si yo me dedico a vender un producto y en determinado momento quiero vender un activo fijo, igual se convierte en una renta de tercera categoría. Todas las rentas que produce la empresa es de tercera, ¿ya? O sea, empresarial. Y las personas sí podemos tener rentas de primera y segunda, que normalmente la primera es de arrendamientos, ¿no es cierto? Las segundas son ganancias de, por ejemplo, cuando vendemos bonos, cuando obtenemos intereses, ¿ok? Y las rentas de trabajo, que son cuarta categoría, cuando son rentas de, hacemos trabajo de manera independiente, que acá en el Perú emitimos recibos por honorarios. En Chile emiten su boleta también, ¿no? eh, y la de quinta categoría, que son las rentas que ya están de personas registradas en la nómina de la compañía, o sea, con relación de dependencia. Y la otra renta, que es la renta de fuente extranjera, que esa ya es cuando nosotros recibimos, lógicamente, las rentas de otros países. También se declaran cuando somos. Cuando somos domiciliados, no olvidemos que tenemos que declarar nuestras rentas peruanas más las extranjeras también. ¿Ok? La otra, por favor, Paula. Bien. Ahora, este es, acá le faltó una C, pero es el régimen arancelario en el Perú. En realidad se han mantenido y se mantienen durante mucho tiempo estos niveles de ad valorem, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos eso, sí que es un tema, digamos, que permanece. Pero sí hay que tener cuidado con nuestra presentación. Por eso abajo le he puesto un modelo de si quieren traer productos, sobre todo visto en la parte minera, que traen máquinas, ¿no es cierto?, especiales que de repente acá no las encuentran, no sé. Entonces, ¿qué régimen quieren traerlo? Si lo van a traer por un año, ¿no? O pueden traerle un año y medio. Entonces, puede haber una importación temporal o una importación definitiva, ¿no es cierto? Y bueno, cada uno tiene su condición, lógicamente, pero acá la idea que quiero decirles es que se mantienen estas tasas y el otro punto a tomar en cuenta es que cuando ustedes hacen algún tipo de importación, pagan el arancel, que tiene muchos ítems que, no, que son en cero, eh, pagan el IGB, si es que es importación definitiva, que les sirve de crédito fiscal. ¿Ok? Entonces, sobre la suma de su valor CIF, que le llamamos aduanero, más el ad valorem, más el IGB, se aplica una tasa que tiene otro nombre que se llama percepción, que también es un tema de caja, ¿ya? Porque en un principio me van a retener la primera vez el 10% de todo ese monto. O sea, 100 más, ¿no es cierto? Pongamos que sea cero arancel, 100 más IGB 18, 118, el 10% de eso, ¿no es cierto? 1180, me van a retener, me van a dar un papel en que la SUNAT dice, esto es la constancia que he tomado 11.80 por percepción. Eso va a servir para que ustedes posteriormente paguen su IGB, ¿ok? Porque es para el IGB. En caso, y eso es la diferencia con el crédito fiscal,
En caso ustedes durante 3 meses no hayan podido aplicar ese monto, ¿no es cierto? Digamos, claro, el monto que han tomado como percepción, les pueden devolver. La devolución es relativamente rápida, porque si no lo he usado y es mi dinero, ¿no? Entonces, es relativamente rápida, la fiscalización es bastante baja en este sentido, ¿no? Pero tomar en cuenta para temas de caja, si es que van a hacer algún tipo de importación. Hay veces que han traído, por ejemplo, he visto máquinas, camiones transportadores, ¿no? Entonces, en la parte minera y los llevan a provincias inclusive. Entonces, bueno, eso tomar en cuenta. La primera importación definitiva es 10% de percepción. Las posteriores es 3,5, ¿ok? Para que puedan hacer ustedes sus cálculos. De repente la primera vez menos y después ya un poco más, ¿no? Y los otros ya son excepciones, lógicamente. Si es que, pues está antidumping y todo eso, pero son excepciones, que ya se aplican tasas diferentes. ¿Ok? La siguiente, Paula, por favor. Esto es un resumen de lo que es la contratación laboral en el Perú, régimen general, ¿ok? Entonces, puede ser lo normal es que sea indeterminado. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es laboral, las contrataciones que hacen, puede ser a plazo fijo porque se considera la obra, ¿no es cierto? El tiempo de la obra. Sí pueden hacer contratos a tiempo determinado en este caso, ¿ya? En el Perú tenemos dos, le llamamos gratificaciones, en otros países le llaman bonificaciones, pero acá son dos gratificaciones al año. Uno en diciembre, hasta el 15 de diciembre se tiene que pagar, y otro en julio, por fiestas patrias, que pagan máximo hasta el 15 de julio. ¿Ok? Después, acá las vacaciones son de 30 días y lo que es, digamos, la seguridad social acá, que aquí es la salud, eso está a cargo del empleador en el Perú. O sea, es costo empresa el 9%. En otros países lo comparten, ¿no? Pero acá salud es totalmente a cargo del empleador. Algo bueno es que acá se negocia con montos brutos, ¿ok? Porque vamos a ver, por ejemplo, en el tema de la retención al trabajador, ¿no? Yo contrato el bruto, ¿cuánto te voy a pagar? 1.000. Y de eso te voy a retener los aportes previsionales, que más o menos son un 13% también, igual que la ONP, son fondos de pensiones, y también te deduzco tu impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Ya? Entonces acá no hacemos neto como en otros sitios que hay que estar calculando todos los meses para ver esos aportes, ¿no? ¿Ok? Entonces es renta bruta la que acá trabajamos. Otros costos ya vienen a ser cuando la empresa supera, por ejemplo, ya 20 trabajadores, hay que repartir utilidades, que son un porcentaje de la utilidad, ¿no es cierto?, que se reparte entre los trabajadores. Y ahí, bueno, hay una técnica especial que depende de su asistencia, depende también del monto que ganan, ¿no? Y hay un término que es la asignación familiar que se le da cuando nos entregan la partida de nacimiento. Tenga un hijo, tenga 5, igual es una sola asignación familiar que actualmente es de 102,50. Es decir, que cuando yo trato que es 1.000 mi remuneración, digamos, bruta, más 102,50 si tengo un hijo, por ejemplo. ¿Ok? Actualmente también es obligatorio el seguro vida ley. No es muy alto, no es muy alto ese seguro, pero hoy es obligatorio. Antes era cada 4 años, ahora es obligatorio desde el ingreso. ¿Ok? Y la SCTR que se aplica mucho en el sector minero. Nadie va a las minas si no tiene su SCTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Entonces, eso también a tener en cuenta en este sector. Y en el caso de personal extranjero, si bien es cierto, existen las limitaciones expuestas allí en número y en remuneración, sin embargo, tienen excepciones, muchas excepciones, y la verdad que ahí he visto que no ha habido ningún problema, y vienen supervisores, vienen ingenieros a la dirección de la obra. Así que en realidad allí en el sector minero es bastante frecuente. Sí es importante, si puedes pasar a la siguiente, por favor, importante tener en cuenta que tampoco no pueden venir
¿no es cierto? Y trabajar de frente, sino tiene que cumplir con tener su visa de trabajador, ¿ya? Esa visa puede ser como trabajador, digamos, independiente en Perú, o en muchas ocasiones lo que sucede es que la empresa del extranjero, vamos a poner Chile, la empresa chilena manda dos de sus especialistas a Perú, entonces se llama ahí trabajador designado, ¿ok? Pero igual tiene que tener su visa de trabajador designado, ¿ok? Entonces es importante también que para cualquier trabajo se tenga la visa correspondiente, ¿ok? Bueno, esto, cada visa tiene lógicamente su plazo, tenemos un área migratoria que es especialista en ello, que orienta, porque por ejemplo en algunos casos tiene que venir una vez por la cita, luego puede salir pero con permiso, pero luego tiene que regresar en determinado tiempo. Entonces, este es un tema bastante especializado que ve nuestra área migratoria, pero como conocimiento previo deben conocer que se necesita la visa para trabajar. ¿Ok? La otra pregunta es que decía, y el tema de los socios, ¿tienen que tener visas para ser socios? En realidad no, pero cuando ingresan al aeropuerto tienen que declarar que vienen por negocio y les ponen ahí como un sello, ¿no es cierto? Indicando que son visas de negocios, para que puedan ustedes firmar digamos, el contrato y todo ello. Sin embargo, cuando ya son contratos posteriores, en la práctica sucede que es mejor que firmen los contratos los representantes legales, porque cuando pasa por legal de las empresas mineras, sobre todo que pasa primero por un área legal, ¿no es cierto? Entonces revisan quiénes están firmando y van hacia SUNAT. Y ya les he dicho que en SUNAT les van a aceptar siempre que sea extranjero con carnet de extranjería o que sea un peruano residente, ¿ok? Entonces eso es importante, porque eso es un tema práctico, no está en la norma eso, ¿no? La siguiente, por favor. Doctor. Esto es una repetición, creo. A ver, no, esto ya está. Ya. Y solamente quería, porque cada uno de estos temas podría tomarnos todavía unos 20 minutos cada uno y ya supera nuestro plazo. Quería hacer mención que hay operaciones como domiciliados que yo un poco les adelanté, ¿no es cierto? Si es que van a realizar supervisiones o facturas. Por ejemplo, mandan ustedes dos supervisores a la empresa peruana, entonces mandan su factura desde Chile, de Argentina, de Colombia, ¿no es cierto? Mandan sus facturas y va a tener su propio tratamiento, que en este caso sería el IGB de no domiciliado a cargo de la empresa peruana, o si hay o no retención, ¿no es cierto? Dependiendo de si hay convenios con ese país, ¿ok? Eso. Y les quería mencionar solamente para tomar en cuenta cuando hagan operaciones. El siguiente, por favor, Paula. Bueno, ya esto es un poquito para ofrecerles nuestros servicios en el sentido de que nuestro afán es que ustedes vengan a invertir, a ver su negocio, preocuparse de los clientes, ¿no es cierto? Y el resto nosotros los podemos apoyar desde la constitución de la compañía, ¿no es cierto? En este servicio, por ejemplo, ya no solamente les constituimos la compañía, sino también les abrimos las cuentas bancarias y ya saben, y también gestionamos el RUC de la compañía, o sea, salen operativos. Y en el hosting es la continuación. Entonces todavía no tengo personal propio, entonces tenemos representantes legales, el domicilio fiscal y la contabilidad y todo lo que es presentación de impuestos. O sea, por ahí parte administrativa no me preocuparía, ¿no? También ya puedo trabajar con eso continuamente. Y si tienen muchas operaciones, ¿no es cierto? O no tienen personal acá todavía, ponemos un asistente administrativo que es el servicio de back office, que básicamente nos brindamos ahí la facturación y cobranza, que es bien importante, o sea, emitimos la factura, ¿no? Ahí es importante porque la facturación a veces va junto con la guía de remisión. Acá en el Perú la guía de remisión sí es exigente. Han parado carros, no han ido materiales, ¿no? Por esa razón. Entonces, facturación y cobranza, y además también hacemos toda la tesorería. En el caso de la tesorería, que es el punto, digamos, más importante de todo esto, es
que todo lo que es pagos se hacen con una autorización expresa de los verdaderos dueños, que son ustedes, ¿no? Y además tenemos como una especie de mensajería cuando necesitan mandar algún tipo de comunicación, aunque ahora todo es pues, cibernet, todo por internet, pero algunas cosas todavía quedan, que hay que hacer en persona. Y ya adicionalmente, ya por ejemplo, hemos visto en el caso minero payroll, porque como hay que cumplir bien en este sector, porque nos hacen auditorías laborales, ¿no es cierto? La minera también se preocupa por ello porque son solidarios. Entonces también podemos darles el servicio de payroll llevándole la nómina de su grupo de trabajadores, ¿no? Y bueno, como está conformada nuestra empresa y en todos los países que tenemos presencia, digamos, como oficinas propias, tenemos a nuestro servicio legal, estamos constituidos por abogados de las diferentes áreas, ¿no? Y bueno, conforme ustedes van necesitando, los vamos apoyando, ¿no? Ya nos piden bodega, ya nos piden, digamos, licencias acá se llama municipalidad, la comuna, ¿no? Entonces, ahí estamos también para apoyarlos. Adelante, Paula. Y acá, solamente para hacerles mención de nuestras diferentes oficinas que quedamos a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Asimismo, también Paula ha puesto su correo. Puedes ponerlo, Paulita, tu correo, en donde con mucho gusto nosotros podemos atender sus consultas. Nuestro afán es pues tener una reunión de repente de sus temas personalizados, ¿no? Y de allí, pues que puedes tomar nuestros servicios y lo van a tomar. Pero sin ningún problema podemos tener una primera reunión de acercamiento a lo que ustedes necesitan, ¿no? Con mucho gusto. No sé si hay preguntas, Paula, por favor, en las preguntas, en el chat. Muchas gracias. De mi parte, con mucho gusto estamos atentos. Paula va a ver el chat. Tu volumen, Paulita. Bien. Ya. Dice, ¿cuáles son las plataformas de validación de proveedores más comunes usadas en el Perú? Lo que pasa es que las plataformas son de cada empresa minera. No es que exista una plataforma para todos, sino que cada empresa minera maneja su propio sistema para poder realizar el registro de proveedores. Señora Norma, hay una pregunta que dice, ¿recomienda abrir una cuenta en banco en Perú u oficina comercial? Es que la oficina comercial, si ya tiene su oficina comercial que va a decidir sobre contratos, ya se convierte en una empresa, porque cuando es un agente solamente, no llegan a determinar contratos. Eh, en ese caso, tendríamos que ver si van a tomar decisiones, es bien importante. Ahí sí es una compañía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que recomendaríamos, digamos, en un principio? Primero, venir a ver el mercado, ¿no es cierto? Venir a ver el mercado, posibles clientes. Si el cliente acepta que en un comienzo yo puedo dar el servicio desde Chile y facturar desde, por ejemplo, desde Chile o Argentina, ¿no es cierto? O Colombia, otro país, pues puedo probarlo. El problema es de que el cliente pide una factura peruana justamente para no tener problemas de ver si hay doble imposición, que cuánto es la renta del no domiciliado, ¿no es cierto? Justamente para evitarse eso es que ellos piden empresas peruanas. Entonces, si es una agencia comercial, ya vendría a ser como una compañía, ¿no? Bien. Yo tengo otra pregunta que dice, ¿cómo funciona este registro para las empresas de consultoría para gestión minera? Todo tipo de servicio que tú quieras dar a una empresa minera, tienes que proceder al registro en las plataformas que pone cada empresa minera en su página web, ¿ya? Cualquier tipo de servicio. Hay una última consulta, señora Norma, que dice, ¿cuál es mejor, abrir una sucursal y cuándo abrir una empresa?
sea, constituir una Ya. empresa, ¿no? Y la segunda Sí, pregunta, para sí, la constituir verdad que siempre nos... hay una segunda pregunta que va con esto que dice, para constituir una empresa, ¿se requiere obligatoriamente tener un socio peruano o también puede ser extranjero? Ok, voy por la más fácil primero, que es para abrir los socios, no necesariamente tiene que haber uno peruano, pueden ser el 100% extranjero, pueden ser personas naturales o físicas que le llamamos, o morales que en otros países le llaman, ¿no es cierto? O empresas, las dos pueden ser empresas, las dos pueden ser físicas, puede ser una física con una empresa, ¿no? Entonces no hay limitación en ese sentido, ni de nacionalidad de la naturaleza de los socios. ¿Ok? En cuanto a la sucursal y la empresa Constitución, en general, la verdad que recomendamos que sea una empresa. ¿Por qué? Puedo gozar de los convenios, es más ordenado porque tiene su propia regulación. Algo importante, la responsabilidad termina con la compañía constituida en Perú, ¿ok? En la sucursal tiene algunas cosas diferentes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, que no puedes aplicar los convenios de doble imposición, los beneficios de convenios. Segundo lugar, la responsabilidad se traslada inclusive a la matriz en caso hubiera una contingencia, ¿no es cierto? Y tercero, que cuando cierras el año tú tienes que pagar no solamente tu 29.5 del impuesto a la renta, sino también el 5% como si hubieras hecho una distribución de dividendos. ¿Ya? Ya sabemos que ahí no hay dividendos porque sucursal no es empresa, pero se paga 29.5 más el 5% como si hubiéramos repartido dividendos. ¿Ok? Mientras que en la sociedad pagas tu 29.5, pero los dividendos te van a retener cuando realmente te pagan. ¿Ok? No es obligatorio a fin de año. Ahora, sin embargo, hay compañías que te piden historial y entonces la mejor forma una de las formas importantes de ganar ese historial de la matriz es a través de la sucursal, porque la sucursal sí se considera todos los años, ¿no es cierto? Esa es una causa importante por la que se recomienda la sucursal, si es que es así. Otra forma es que decimos, pero mira, lo que podemos hacer es que para que no creas sucursal, tú tienes tu compañía peruana, ¿no? No sucursal, sino compañía, una empresa normal, y haces un consorcio, por ejemplo, con tu matriz. Entonces te presentas en las licitaciones como consorcio y así vas a tener una cara de Perú, porque sí, eso sí lo piden de todas maneras, una cara en Perú que será la empresa peruana y tendrás también todo el historial de la matriz a través de un consorcio. Ahora, un consorcio no es una compañía, un consorcio es un contrato, o sea, solamente que para efectos tributarios sacamos un RUC único, pero en sí no es una empresa. Firman un contrato y ahí yo pongo, ¿no? Le pongo, mira, la compañía peruana va a ser mi administradora con el 20% de la participación y el 80% se lleva a la matriz porque tiene el conocimiento, el know-how, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no podemos decir así a rajatabla cuál es más recomendable. Nosotros recomendamos las empresas, pero hay razones que ustedes pueden tener particularmente que requieren una sucursal. También hemos visto casos en que bueno, más en el Estado, creo, en el que necesariamente quieren sucursal. No quieren consorcio, no, en estos, son raros los casos, pero puede ser, ¿no? Pero hemos visto también que no, tiene que ser sucursal. Entonces, ese es el tema. Pero en general, si a mí me preguntan, mejor es una compañía peruana, ¿no? Bien, Eso. bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, acá les dejo mi número de teléfono y mi correo, en el caso quieran hacernos otras consultas o de repente ya acceder a alguno de los servicios que la señora Norma ha expuesto. Bien, muchas gracias de parte de las dos y nada, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Gracias.